Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos hoy con el primer episodio de Hablemos de. Y el día de hoy hablaremos de los chicos del compost, un concepto de Donna Haraway. Y empecemos. ¿Qué son los chicos del compost, Manuel? Hola Sebas, ¿qué tal? Déjame responderte. Los chicos del compost son esta generación que surge para romper con las dicotomías y redefinir conceptos anticuados, por así decirlo, que son con los que vivimos hoy en día. Son conceptos binarios tales como el hombre y la mujer, lo humano y lo no humano, lo tecnológico y lo natural, entre varios otros. ¿Quieres agregar algo, Diana? Sí, ahora bien, la idea de los chicos del compost surge a través de distintos textos y libros creados por Donna Haraway, quien propone este concepto de los chicos del compost como factor de cambio de la era del humanismo al posthumanismo, basando este cambio en tres pilares fundamentales: making a population, making and taking care, making beyond babies. Exacto. Y bueno, pues a partir de estos tres pilares, los chicos del compost pretenden cambiar el mundo. Pero, ¿qué son estos pilares exactamente? Pues el primero, Making Kin, Not Population, habla acerca de sobrepasar las barreras dimensionales y sociales en las que vivimos, es decir, las fronteras geográficas, los valores culturales, las creencias, pueden llegar incluso también ellas a ser, a segregar a las personas, ya sean religiosas, económicas, etcétera. Bueno, citando a Donna Haraway en su libro Las historias de Camille, el capítulo 8, los niños del compost nos urgen a escribir historias y a vivir vidas encaminadas al florecimiento y la abundancia, sobre todo en tiempos de rampante destrucción y empobrecimiento. El cultivar la capacidad de reimaginar lo que sea la riqueza, el aprender a sanar, más que adorar holismos, y a coser colaboraciones poco convencionales e improbables, sin preocuparse mucho por los órdenes ontológicos establecidos, es parte de las tareas de los chicos del compost. E incluso podemos usar lo natural y lo tecnológico para crear estas nuevas identidades. Claro, claro. Creando una simbiosis con los mismos. Y creo que más allá de crear una identidad propia, Haraway se refiere a la habilidad de crear vínculos, artes y prácticas que faciliten encontrar maneras de vivir en este mundo tan dañado. Sí, justamente dices algo muy importante, el fortalecimiento de los vínculos entre lo humano y lo no humano y pasar a una etapa transhumanista, ¿no? En la que la identidad del ser humano no solo le sea fiel a él, sino que también comprenda otras partes de él, a otras series con las que convive. El segundo pilar, Making and Taking Care, habla acerca de la labor como la primera generación de los chicos del compost. Esto es imaginar una utopía y trazar un camino que nos lleve a ella. Donna Haraway explica con su texto Manifiesto Cyborg que existen dos futuros reales, el utópico y el distópico. Y para alejarnos lo más posible del distópico, debemos crear, en base a lo que ya está construido, nuevos fundamentos para alcanzar esta utopía. Fundamentos que no solo involucren a todos, sino que también generan nuevas identidades y valores a partir de los que en un futuro se pueda volver a recrearse y redefinirse. Claro, y aquí justamente entra el conocimiento situado. El conocimiento situado siempre está en todo. Y es a partir del conocimiento situado que estos conceptos se redefinen. Déjame una pausa aquí. Para los que nos están escuchando y no saben qué es el conocimiento situado habla sobre el reconocimiento contextual de lo que sabes y no sabes. Y a partir de esto y contrastándolo con la realidad en la que te encuentras, empleas tu conocimiento. Cierto, muchas gracias, Manuel. Y el tercer pilar, pues, saber tú, Manuel, ya que estás en eso, échatelo. Ándale. El tercer pilar, Making Kin Beyond Babies, habla precisamente de la simbiosis que comentábamos y lo relaciona con la cuestión de los parentescos. Haraway menciona en repetidas ocasiones y lo ejemplifica con su texto de Las historias de Camille, que para superar el sentido del hombre como homo y redefinirlo como humus, es decir, como un ser que nace de la tierra, es necesario desprendernos del antropocentrismo de crear niños iguales y referentes a sus familias, con sus valores, con sus prioridades y crear simbiontes que busquen relacionarse con otras especies y de esta manera preservar las relaciones no humanas con las humanas. Me parece súper interesante esto que dices sobre los valores. Justamente de eso se trata toda esta cuestión making.
redefinir los valores con los que crecemos en un sentido más allá del humanismo, que se adapte al contexto. Claro, claro, y el cómo contamos el contexto, ¿no? Que aquí regresamos a la parte del compost writing. Uno de los problemas que pretende los chicos del compost resolver son las prácticas mitómanas antropocéntricas, es decir, que nos creemos el centro del universo con las que nos han estado educando desde que somos niños. El materialismo, el capitalismo, la religión, todas estas escuelas de enseñanzas mitómanas que desvirtúan la esencia de lo humano, que al final es morir, como todo. Claro, exacto. Y en ese sentido, como tú explicas, somos mitómanos, porque nos repetimos esta idea inventada de que el hombre va a existir para siempre. Y la verdad es que no. Como parte de un ecosistema, estamos condenados a morir. Por eso Haraway explica different ways of living and dying. Y a través de esa conciencia escénica, es decir, contextual, nos relacionamos con las demás especies y creamos simbiontes para mejorar la coexistencia. Bueno, creo que con esas anotaciones podemos concluir la introducción al tema. Les aclaramos al público que debido a la duración de este podcast, nuestro trabajo es dejarlos picados y con algunos conceptos e invitarlos a que se acerquen a Donna Haraway personalmente. Así que con esto damos cierre a la introducción y pasamos a la sección de preguntas en la que abordamos desde nuestra perspectiva dudas que surjan respecto al tema. Bueno, esas preguntas que formulamos son partiendo de otro podcast, Acércate al pensamiento de Donna Haraway, de la cátedra de Alfonso Reyes, en el episodio con José Francisco Zárate, que se encuentra en Spotify, en el que habla acerca de la preocupación ética actual. Y bueno, las preguntas dicen así: al volvernos una especie transhumana desprendida de los valores humanizados, ¿qué sucede con el valor de la ética? ¿El concepto de ética también se debe redefinir? Y si es así, ¿cuáles serían las repercusiones para las especies? Me encantaron las preguntas. Sí, pues lo mismo estaba pensando. Qué buenas preguntas. Bueno, desde mi punto de vista, en el sentido epistemológico de la palabra ética, que es la búsqueda del bien vivir, creo que también debe de ser un concepto que se restituye y se redefine en base a la época y la etapa en la que se vive. Digo, ya se ha hecho, no es nada nuevo. Tal vez no la restitución del concepto como tal, pero sí el alcance de la ética, como la protección al medio ambiente, la protección a los animales, los derechos y la participación de la mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que más que redefinirse como concepto, se transformaría en una especie de valor demográfico. Se rompe esta idea de que la ética es universal, sino que dependerá del parentesco que se tenga. Tu ética, tu estilo de vida, tu sentido entre el bien y el mal, se restituye en base a tus necesidades, como un ser transhumano. Yo sí creo que se reconstruye como un concepto, uno en el que, por la misma cuestión de que se restituye la ética en una utopía, y en ese sentido dejaría de ser una búsqueda, porque ya existe el bien vivir y el bien coexistir. Y creo que las repercusiones de redefinir la ética en un principio, como todo, sería catastrófico, pero a lo largo del tiempo se tomaría solo como una memoria de que alguna vez se ganaba la ética luchando y que no todos podían aspirar a una vida ética. Pues sí, tienes razón. Bueno, pues con eso concluimos la breve sección de preguntas y pasamos a las conclusiones generales. ¿Qué les parece? Porque ya casi nos acaba el tiempo. Me parece muy buena idea, vámonos rápido. Sí, yo quiero compartir que yo creo que el pensamiento que tiene Donna Haraway es brillante y existe un tipo de realismo en él. Pues a pesar de abordar conflictos en formato de ciencia ficción, por la misma cuestión de integrar dicotomías, ella retrata en esta ficción la realidad que ya vivimos, como jóvenes que no pueden vivir sin la tecnología, volviéndose así simbiontes superficiales, o la deformación de valores a causa del materialismo. Muchas cosas no las vemos de la manera en la que deberíamos en realidad, debido a este concepto de dicotomías en el que crecimos. Y es humano culpar al pasado de lo que debemos cambiar hoy. Y por eso mismo es importante el trabajo de Donna Haraway en estudiantes, para dejar de ver el cambio como algo humano y empezar a analizarlo desde lo transhumano. Sí, estoy muy de acuerdo contigo
Y también me gustaría retomar, ya hablando de esta cuestión de ir más allá de lo humano, que la única forma de hacer eso es reevaluando la educación y lo que aprendemos. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que genera estudiantes y profesionistas con valores y sentido humano. Si pensamos desde el punto de partida y desde el punto de vista de Haraway, ¿por qué no ir más allá de lo humano, no? Crear estudiantes y profesionistas con un sentido transhumanista. Sí. Yo personalmente quedé fascinada con la idea de redefinir valores en un sentido más allá del humanismo. Siento que como los chicos del podcast debemos hacer hincapié en esto. También me gustaría resaltar que Donna Haraway tiene más de dónde viene todo esto. Su manera de pensar es algo impresionante. Creo yo que es algo que todos, y aún más los jóvenes, deberían tomar en cuenta y así cambiar un poco su manera de pensar. No está de más escuchar la opinión de otra persona, leyendo ensayos, libros que hablen sobre el tema. No es por nada que existen, e incluso también en otros podcasts. Claro. Bueno, creo que no queda nada más por decir. Si cumplimos nuestro cometido y están interesados en más del pensamiento de Donna Haraway, les recomendamos los textos de Cyborg Manifesto, Staying with the Trouble y The Companion of Species Manifesto. Estos los pueden encontrar para esta época de pandemia en Amazon. Gracias a todos los que nos escucharon. Nosotros somos Diana Natalia Galeana Cano, Manuel Garza y Sebastián Quibrera, en el podcast de Hablemos de, un podcast generado para el bloque de estructuras simbólicas de la imagen del Tecnológico de Monterrey. Nos vemos pronto y esperen el próximo capítulo. Bye. Bye.